Señores, gracias por continuar esta mañana con nosotros aquí en Enfoque Matinal. Tenemos a Minú Tavares Mirabal. Hola Minú, Minú es política, presidenta de Opción Democrática, fue candidata. Cuéntanos, ¿cómo va esa manera de percibir la política ya después de todo ese proceso? Estamos en un momento incluso que viste que Hipólito Mejía está anunciando candidatura. Este momento político en el país. Bueno, yo creo que este momento político está absolutamente atravesado por el verde. Exacto. Así tiene verde. Y no hay mejor manera. Es decir, a pocos días del 27 de febrero, yo creo que el pueblo dominicano precisamente está verde y está viviendo de verde un levantarse históricamente para dar un mensaje que es imposible que no se escuche, que es el mensaje de que basta ya de tanta impunidad, de decirle que basta ya al robo, a la repartición de los recursos públicos que son de todos y de todas. Y es un fin de la impunidad el que se está demandando, que no solamente se refiere a Odebrecht, que trasciende Odebrecht, es un llamado a que se haga justicia, y hacer justicia significa, para terminar con la impunidad, significa mirar también otros casos, significa mirar lo que ocurrió con la Sunland, por ejemplo. Y recordemos que la Sunland y lo que pasó con la Sunland tiene responsable, porque la Suprema Corte de Justicia le ordenó a los presidentes de entonces de las cámaras legislativas que debían, que era a ellos a quienes les correspondía que demandar esa justicia. No olvidemos que no fue que la Suprema Corte dijo que ahí no había habido corrupción, que ahí no había habido soborno, que no había habido robo, sino que los actores que interpusieron la querella no estaban calificados, y que tenía que hacer lo que tenía que querellarse los presidentes de las cámaras de entonces. Entonces yo creo que este es el momento de exigir también eso, porque esos presidentes que no han sido interrogados, por ejemplo, van a estar en la asamblea el 27 de febrero. Okay. Y el pueblo dominicano tiene que exigir. Cuando dice presidente, es presidente del Senado, de las cámaras legislativas, del Senado, momento, claro. y que siguen estando ahí en el Congreso. Y este es el momento de que todos los actores políticos exijamos eso, y lo exijamos no solamente participando, por ejemplo, vistiéndonos de verde y participando en la marcha, o firmando el libro verde. Yo creo que lo que debiéramos hacer es tener la iniciativa de decirle a este país, a esta patria que está demandando justicia, que no solamente nos estamos sumando a sus voces, sino que tenemos un compromiso, que tal vez debiéramos empezar con ese compromiso, con la iniciativa de hacer un libro verde de los políticos y las políticas, que firmen los regidores, los alcaldes, los legisladores, todos los militantes y dirigentes de los partidos políticos, en el cual nos comprometamos en primer lugar, y esta no es la primera vez que hago esa propuesta, que nos comprometamos a que cualquier militante de nuestros partidos que aparezca en esa lista oprobiosa o en cualquiera de las listas corruptas que pululan en la República Dominicana, se les va a suspender su militancia en los partidos. A comprometernos, eso es lo que tenemos que hacer frente al pueblo dominicano, eso es lo que nos corresponde hacer, lo que no podemos evadir, comprometernos a que nadie, absolutamente nadie que esté en esas listas puede ser candidato en el futuro, o que nadie que esté en esas listas, si haya sido acusado de corrupción, podrá ocupar nunca más un cargo en el Estado dominicano si uno de nuestros partidos lo dirige, y todos esos partidos nos comprometemos a hacerlo. Y sobre todo, nada más déjame
terminar, porque eso es lo que debería contener un acuerdo político que de verdad esté a la altura de lo que el pueblo dominicano está mandando, el fin de la impunidad, y eso significa cumplir las leyes y sancionar a quienes han traicionado, a quienes han violentado el compromiso de manejar con honestidad los recursos que son de todos y de todas. Eso es lo que nos toca ahora. Así que yo dejo abierto esa propuesta, ese llamado a todos los partidos políticos a que demostremos nuestro compromiso con ese gran movimiento que está traspasando todos los rincones de la República Dominicana, que se está manifestando en todas partes en este momento de la República Dominicana, tan cerca del 27 de febrero. Bien, parecería que hay un toque de trompeta del 22 de enero, antes del 22 de enero y después del 22 de enero, con la concentración y la marcha de la 27 Gómez hacia el Palacio Nacional o hacia el Parque Independencia. ¿Qué tanto ha calado esa expresión de la sociedad con la manifestación de solicitar y exigirle al Poder Ejecutivo la sanción penal del caso de Odebrecht y los sobornos, pero también la identificación de los que resultaron beneficiarios de esa actitud? Hemos visto que hasta Margarita dice que habla a nombre del presidente, anunciando ella anticipadamente que el presidente va a hablar de eso en el Congreso. Funcionarios que nunca antes se habían atrevido de lo que iba a decir, lo que iba a hablar el presidente, hablando que el presidente va a hablar de eso. ¿Está el presidente obligado a hablar del tema y a asumir posiciones públicas? Yo particularmente pienso que el presidente está efectivamente obligado a hacerlo. Se lo manda la Constitución, es una rendición de cuentas y es inocultable la gravedad del escándalo y la subsecuente crisis que ese escándalo ha estado provocando. Pero yo no creo que ese discurso del presidente vaya a tener ninguna novedad, aparte de su intención de blindarse y de proteger a sus cómplices. Lamentablemente ese es el sentimiento generalizado en la República Dominicana, y es un sentimiento generalizado porque se corresponde con lo que ha sido la voluntad política del gobierno de proteger la corrupción, a los corruptos, de garantizar la impunidad a cada uno de esos cómplices, desde abajo hasta arriba. Y nada más hay que ver la prensa, hay que ver los noticieros y hay que abrir las redes para darnos cuenta de cómo cada vez que se destapa absolutamente cualquier recipiente, lo que sale es un pus que el pueblo dominicano ya ha dicho que está bueno, que ya basta, y que yo creo que ese pueblo que el 22 de enero y que después, yendo de manera voluntaria a todos los puntos del país que se abrieron a firmar ese libro verde contra la corrupción, por el fin de la impunidad, está demostrando. Es una actitud que no solamente hay que celebrar, sino que también nos hace sentir esperanza. Por eso es tan bien escogido el verde, ¿verdad? Miru, cuando hablas que ante la pregunta que te formulaba Franklin, dice, bueno, él preguntaba específicamente el caso de Odebrecht, la marcha, cuyo símbolo, fin de la impunidad, pero el símbolo más notable es el de Odebrecht, y decías, yo pienso que el presidente el 27 de febrero va a blindarse, tratar de blindarse, defender a sus cómplices. Bajo esos términos a los que te refieres, ¿crees que el presidente de la República es parte del problema en el caso de Odebrecht? Sin ninguna duda, ese es el proyecto más importante en el cual este gobierno se ha empeñado en llevar adelante, contra todo, absolutamente contra toda la prudencia y contra todas las recomendaciones. Empezaron escogiendo ese proyecto cuando sabían, eran conscientes de que era el de Punta Catalina con Odebrecht, que era el proyecto, digamos, más contaminante, cuando se escogió que se hiciera
que se decantaron, ¿verdad?, por la solución de carbón para hacerlo, en la licitación misma, en el tamaño de lo que hicieron, en la contratación de unos terrenos que todavía no se sabe a qué precio es que se están rentando esos terrenos, y que de acuerdo con lo que hemos visto en la prensa en estos días, el futuro de ese proyecto de Punta Catalina está palabreado, que parece un nuevo, una nueva forma de hacer contratos para el Estado Dominicano, a palabrear proyectos de esa magnitud. Es decir, todo eso es lo que ha llevado al presidente, digamos, a tener este compromiso y a sentirse amarrado hoy, porque lo está. Pero además y sobre todo, yo quiero decir que el propio Rubén Bichara le dio a conocer al país la noticia de que la última de las negociaciones que se llevaron a cabo con Odebrecht se hicieron en el Palacio Nacional con el propio presidente de la República. De modo que él no puede decir ahora que no participó de esa negociación. Y recordemos que en esa negociación, que se presentó como muy positiva, porque supuestamente para el presidente de la República le estaba demandando a la compañía brasileña que les rebajara $300 millones a un contrato que el mismo gobierno había enviado al Congreso y que había sido ya aprobado a pesar de todas las voces que se le opusieron, y que ellos acordaron rebajarle 95 millones. Pero esos 95 millones fueron inmediatamente compensados con una exención de impuestos que el presidente también envió al Congreso Nacional. O sea que en sentido no bajó nada, sí, hubo una exención de impuestos y fue aprobada esa exención de impuestos. Esa exención de impuestos fue aprobada. Perdona, Franklin, para seguir con el caso de Punta Catalina, porque el gobierno dominicano ha designado una comisión para investigar el proceso de licitación. Hablar con Minú, porque bueno, me tocó entrevistarte en una etapa anterior sobre el tema de Punta Catalina, y recuerdo que habías dicho que en el Palacio Nacional, en el Congreso Nacional, en los pasillos, se llegó a escuchar que de ahí salía el dinero de la reelección. Fuiste una de las primeras personas, antes de que Odebrecht fuera tema de cuestionamiento en el país, que cuestionó esa concesión a Odebrecht. El tiempo parece darte la razón, ¿crees? ¿Crees que se ha descubierto realmente lo que pasó? ¿Crees que se confirma o tienes algún dato que evidencie que realmente se utilizó algún tipo de dinero para la reelección, para la campaña? Ya pasado todo lo que ha ocurrido, y bueno, la opinión sobre la comisión. Yo creo que sí, que el tiempo evidentemente me ha dado la razón. Cuando yo era una voz casi solitaria, una de las primeras voces que denunció lo que estaba ocurriendo, por allá por el 2014, cuando el expediente había sido sometido al conocimiento de la justicia dominicana, el expediente de la licitación. Nosotros estuvimos apoderados, como yo era de la Comisión de Energía, para investigar esa licitación. Y ahí ya empezaron a salir las características escandalosas de ese proyecto y del otorgamiento al más caro a la más cara de todas las propuestas, casi el doble de la que quedó en tercer lugar y más de 750 millones de dólares más alta que la que quedó en segundo. Entonces, en ese entonces lo señalamos, y lo señalamos también a propósito de que uno de los principales compromisos que tenían las empresas que participaron en la licitación era garantizar el financiamiento, cosa que no es poco, no se puede olvidar. Odebrecht luego no cumplió y el Estado Dominicano empezó a endeudarse, endeudarse internamente sin que pasara eso por el Congreso, y ahí está
todo lo que ha ocurrido con el Banco de Reservas a propósito de ese endeudamiento interno, empezó a no cumplir con el compromiso de bajar los combustibles en la medida en que el precio del petróleo bajara internacionalmente para quedarse con toda, ¿verdad?, esa economía en el gasto de la compra del petróleo. Exactamente, y para invertirlo en las plantas de Punta Catalina. Y por último, entonces al Congreso fueron los préstamos precisamente para eso. Préstamos que desde el principio, el de 656, los famosos bonos de 600 millones y de 656 millones. Y a propósito de eso, fue que se manejó en el Congreso que había que aprobarlos a pesar de que eran absolutamente onerosos para el país, pero que había que aprobarlo porque ahí estaba el dinero para la reforma constitucional y estaba el dinero para la repostulación no solamente del presidente, sino también de los propios legisladores que querían reelegirse y que finalmente terminaron negociando también ese soborno escandaloso, que es tan escandaloso o más escandaloso que el de Odebrecht, que fue la reforma constitucional. Minú, no se puede hacer una disección, una separación literal del tema judicial y el tema político. ¿De qué manera cuando comiencen a aparecer los nombres de los beneficiarios de los sobornos, los funcionarios, exfuncionarios del 2004 hasta la fecha, a nivel del PLD, eso puede significar una ruptura en el nivel de equilibrio que hacia afuera han estado ellos experimentando? Cuando se comiencen a hacer los sometimientos, ¿a qué grupo corresponden los que van a ser sancionados o sometidos a un expediente? Bueno, puede ser. Yo creo que efectivamente es quizás la salida que andan buscando. Como yo decía hace unos días, quieren sacrificar un alfil para evitar que caiga el rey. ¿Y todos no son torres? Bueno, yo creo que hay peones, torres, alfiles. Okay. Entonces hay que sacrificar a todos. Y hay gente en Palacio que anda, digamos, buscando esa salida. Solo que no le ha resultado muy fácil encontrar a los que quieran sacrificarse. Pero que quieran. Sí, que quieran sacrificar. Sería casi una autoinmolación aceptar que lo van a incinerar para salvar el partido. Pero yo creo que si somos capaces de leer lo que el pueblo dominicano está diciendo, aquí no se está demandando el fin de la impunidad en el caso de Odebrecht. Aquí se está demandando el fin de la impunidad sin apellido, ni materno ni paterno. Se está demandando el fin de la impunidad. Por eso insisto, el fin de la impunidad del caso Odebrecht, el fin de la impunidad de la Sunland, el fin de la impunidad de los tucanos, el fin de la impunidad del soborno en el Congreso Nacional para cambiar la Constitución, para que Danilo se pudiera alzar pudiera modificar la Constitución y convertir en realidad su ambición de continuar en el poder. Y sobre todo, como decían en ese momento sus compañeros de partido, que era la única garantía de ganar las elecciones y por lo tanto todo, absolutamente todo dolo, todo soborno, toda corrupción se justificaba para lograr ese objetivo. Y no es así, no puede ser así, no puede ser así, no puede ser así. Y lo digo conscientemente, a pocos días del 27 de febrero, cuando nuestra responsabilidad frente a ese pueblo dominicano, que es hacia donde debemos mirar, porque aquí nadie ya mira cuando piensa en la patria hacia el Palacio Nacional. Ahora tenemos que mirar a esas columnas de dominicanos y dominicanos bulliciosos, alegres, que están diciendo, basta ya. Y eso es lo que nos toca. No podemos evadir nuestra responsabilidad de
de estar a la altura, de comportarnos con los principios, con los valores, de hacerle honor a las prácticas de quienes fundaron la República Dominicana y quienes después siguieron creyendo en esa patria que somos y que tenemos que construir mejor. Y lo siguieron haciendo a través de estos casi 200 años que tenemos como país. Y que nosotros tenemos una responsabilidad. Por eso digo que hoy más que nunca es necesario, es importante que los actores políticos de la República Dominicana le demos garantía a este pueblo extraordinario que está demostrando toda la dignidad en su demanda de que vamos a actuar y vamos a actuar desde nuestras funciones públicas con una actitud que se corresponda con esas prácticas y con esos valores. Eso es lo que nos corresponde, que no vamos a tolerar la impunidad, que vamos a sancionar a los culpables y que nuestros partidos tampoco la vamos a tolerar y le vamos a aplicar de manera contundente, inequívoca, lo que establecen los estatutos y los reglamentos con respecto a eso, a lo interno de los partidos, porque los partidos son para eso. Y ahora es el momento de dar ese ejemplo. Ahora es el momento de dejar claro ese compromiso. Y si no, el pueblo dominicano va a perder o va a terminar de perder cualquier esperanza. Y eso es un crimen que no nos podemos permitir cometer. Y menos, repito, en este mes de la patria dominicana. Bueno, Minú, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros.